entendida como acto o conjunto de actores y no como el hecho de alzarse en armas contra el gobierno en último término. Se trata de una lucha por la legitimidad, es decir, el reconocimiento y la aceptación de las autoridades políticas como parte de la población. La ebullición, la contrainsurgencia. La contrainsurgencia es un conjunto de técnicas y prácticas aplicadas por los estados con el objetivo de detectar y destruir a los miembros y bases de apoyo y de los grupos insurgentes. Aquí ustedes pueden observar un texto que habla sobre la Revolución Cubana, que dice lo siguiente: la Revolución Cubana tuvo inmenso impacto en América Latina y reforzó a los movimientos populares y de izquierda. En varios países se reactivaron o comenzaron acciones guerrilleras. La Habana se convirtió en el centro de reuniones de políticos, líderes sociales y jefes de grupos insurreccionales. Estados Unidos intensificó la presión sobre los gobiernos latinoamericanos para aislar a Cuba, que fue expulsada de la Organización de Estados Americanos, OEA, y para que rompieran relaciones con los países afines de la URSS, y se incrementó el adoctrinamiento anticomunista y el entrenamiento para la contrainsurgencia de los militares latinoamericanos. La Alianza por el Progreso donó equipos repartiendo alimentos pobres y entregó a los ejércitos armas para el combate y las guerrilleras. Gracias. Okay. Ok, chicos, ahora me van a prestar atención a mí. Yo les envié un trabajo y aquí está. Establece una secuencia de los distintos momentos de la Revolución Cubana. Les tengo un videito también para poder aclarar más este trabajo. Ahora, la diferencia, como decía Rosa, entre ebullición, insurgencia y contrainsurgencia. Si hablamos de ebullición, es como cuando el agua está hirviendo, ¿verdad? Y comienza las burbujitas y subir y hierve. Eso es lo que pasa cuando las personas ya se enfadan y se cansan de todo el abuso. Y eso es lo que pasó en Cuba. Este gobierno de Bastida, dictatorial, tenía sumergido Cuba en la pobreza. A los ricos los hizo más ricos y a los pobres más pobres. Ahora, la insurgencia es la rebeldía del pueblo de ya no ser gobernado por alguien que ya no están de acuerdo. Nos alzamos y vamos a luchar, no queremos ya más el abuso. Y eso pasó en Cuba cuando los insurgentes cubanos al mando de Fidel Castro y del Che Guevara dijeron hasta aquí y formaron un grupo llamado el 26 de julio que se alzaron no solamente con su voz, sino ellos sí formaron un grupo guerrillero, un grupo que estuvo en contra de la dictadura de Bastida que luego lo mandan abajo. Es decir, que toman el gobierno como propios. Y Fidel Castro es el que está a la cabeza de todo eso. Ahora, lo que necesitan hacer los insurgentes es tomar todo lo que es las bases políticas, sociales y económicas de un país para decir, o supuestamente ellos, hacer la voz del pueblo, que la voz del pueblo sea escuchada y que todo sea equitativo, es decir, que haya igualdad. Pero como yo les decía ayer, eso no es verdad. Ahora, cuando hablamos de insurgencia, somos nosotros, ¿verdad? Que nos levantamos y decimos hasta aquí, no queremos más. Pero cuando hablamos de contra, es lo contrario, es lo que hizo Estados Unidos, valga la redundancia, en contra de Cuba. Porque Estados Unidos, y vamos a ver el videito, y Bastida tenían negocios, tenían su amistad. Entonces, cuando llega Fidel Castro y el Che Guevara, ellos ya están en la insurgencia. Entonces Estados Unidos dice, vamos a contrainsurgenciar, entonces vamos a atacar. Cerraron todas las vías de América Latina en lo que tiene que ver con el intercambio comercial, la ayuda, todo. Pero aquí aparece el enemigo
y comunista número 1, la Unión Soviética. Y él es el que le da el apoyo ahora a Cuba, ya que Estados Unidos salió con el gobierno de Bastidas. Y lo hace hasta que lo saquen de la ONU por su actitud comunista, que estaba en contra supuestamente de todo lo que tiene que ver con el capitalismo, la libertad. Y es aquí que es retirado y bloqueado allá en su isla. Nadie podía ayudarlo, solo en este caso estaba la Unión Soviética. Vamos a ver ese videíto que yo les estoy diciendo, les voy a compartir ese videíto para conocer un poco más sobre este problemita que surgió con la Revolución Cubana. Ok, chicos. Aurea, me levantas la manito si me escuchas, escuchas el audio. Ya voy a poner el video. Porque ahora me toca trabajar con mi teléfono. Okay. Déjenme compartir el sonido de la computadora. Conocido a Fidel Castro y a otros cubanos que entre taza y taza de café planeaban una revolución. Fascinado por este encuentro, se aprendió un discurso de Castro y siempre que contaba la anécdota, lo recitaba. Este fue el discurso de autodefensa que Fidel Castro escribió en 1953, cuando lo apresaron. En él, narra lo sucedido un año antes, cuando Fulgencio Batista encabezó un golpe de Estado y ocupó el poder en Cuba, eliminó el Congreso, desconoció la Constitución y reprimió con dureza a sus opositores. Durante su gobierno favoreció los intereses de Estados Unidos, prevaleció la corrupción y buena parte de la población vivía en la pobreza. Por ello, un grupo de universitarios, entre ellos Fidel Castro, atacaron el cuartel Moncada. Fue la primera acción armada de la revolución, aunque fue rápidamente controlada. La situación en Cuba era grave. El desempleo aumentaba. La población rural se encontraba empobrecida. No poseía tierras de cultivo y no tenían acceso a servicios de salud y educativos. Además, las grandes compañías agrícolas explotaban el azúcar y otras la ganadería. Debido a esa situación, Fidel Castro y otros activistas se establecieron en México para organizar un movimiento armado. En 1956, partieron de manera clandestina de Veracruz a Cuba, en una pequeña embarcación, el Granma. 82 guerrilleros iban a bordo. En la costa cubana, el ejército ya los estaba esperando. 18 sobrevivientes se internaron en la zona rural de la isla y establecieron una base de operaciones en la Sierra Maestra. Desde ahí, organizaron guerrillas, es decir, pequeños grupos armados. Estados Unidos, al ver sus intereses comprometidos, intentó sacar de la isla a Batista y formar un gobierno que le beneficiara. El dictador se negó y lanzó una ofensiva militar contra los rebeldes que despertó la simpatía generalizada hacia los guerrilleros, por lo que los campesinos, los sindicatos, los partidos políticos y los movimientos urbanos se unieron a la revuelta. El 1 de enero de 1959, los revolucionarios lograron entrar a La Habana. Batista y su gabinete huyeron hacia Miami, Estados Unidos. Con la revolución en el poder, se incrementaron las huelgas de trabajadores, industrializados y agrícolas, quienes buscaban una mejora tanto salarial como de las condiciones laborales. El gobierno apoyó estos movimientos siempre y cuando afectaran a empresas extranjeras. Al inicio de la década de los años 60, el gobierno cubano expropió las empresas petroleras y azucareras de Estados Unidos, así como los bancos, la industria y las empresas comerciales. En respuesta, Estados Unidos suspendió la compra de azúcar y decretó un bloqueo comercial.
El siguiente paso fue promover su expulsión de la Organización de Estados Americanos, conocida como OEA. Además, la Agencia Central de Inteligencia organizó en 1961 una invasión a la isla, encabezada por exiliados cubanos. El desembarco en la playa Girón de la Bahía de Cochinos fue un fracaso. El gobierno de Cuba se declaró abiertamente comunista y estableció una alianza con la Unión Soviética. Esto provocó una gran tensión, que llegó a su límite en 1962, con la crisis de los misiles. En lo que concierne a la relación entre México y Cuba, en un inicio el gobierno mexicano aplaudió el triunfo de la Revolución Cubana. Se habló de las similitudes entre las revoluciones mexicana y la cubana. Sin embargo, en cuanto Fidel Castro estableció el primer gobierno comunista en América Latina, México se apresuró a tomar distancia y en 1962 fijó su postura ante la OEA, en la que defendía el derecho de autodeterminación del pueblo cubano, pero rechazaba la adopción de un régimen que no cumplía con las características de una democracia. A partir de entonces, la relación con Cuba no sanaría, mientras que en su primera visita Fidel Castro organizó una revolución. En la última, se ampliarían las diferencias entre los dos gobiernos. Ok, chicos. Bueno, chicos, este videíto nos deja ahora sí las cosas como más claras para poder trabajar en nuestro taller. Les comparto el taller. Y ahí las cosas están un poquito más claras. Por no decir claras todas. Y les voy a hacer referencia rápidamente del video. Ahora, ya sabemos que Batista era el aliado, era el que estaba a favor del capitalismo de Estados Unidos. Miren cómo se dan las cosas. Él da un golpe de Estado en 1952 y ahora él le da un golpe de Estado en 1951. Para dar el golpe de Estado, ¿qué hace? ¿Verdad? Todo este grupo armado, guerrillero, que no era por gente del campo, gente del vulgo, era por profesionales, universitarios, los cuales dieron paso a formar este grupo armado llamado 26 de julio. ¿Pero por qué se llama 26 de julio? Porque fue el 26 de julio de 1953 donde toman las armas y empiezan, ahora sí, la insurgencia. Y Estados Unidos le hace rápidamente la contrainsurgencia. Mire cómo le dice a Batista para sacarlo, pero Batista no quiso dar la guerra, la pelea, y terminó rindiéndose y diciendo, ahora sí me voy. La economía en Cuba no era buena. Mire cómo Estados Unidos tenía plantaciones de azúcar, tenía bases aéreas, militares, plantaciones de azúcar y un sinnúmero más de cosas dentro de un país que no le pertenecía. Lo que siempre yo digo es que en América del Norte, América Central, América del Sur, tenemos la materia prima. Lo que no hay son esas grandes industrias que tiene Estados Unidos y Europa y parte de África, India. Y entonces, ¿qué hacía Estados Unidos? Vivía allí, sacaba las riquezas de Cuba porque sembraba en la tierra cubana y se lo llevaba. Y la gente allí estaba pobre. Por lo tanto, este grupo de jóvenes profesionales dicen, no queremos más, toma el poder Fidel Castro en 1959 y Estados Unidos lo bloquea, lo hace sacar de la ONU, expulsado en 1962, pero ya desde 1960 le corta todo podríamos decir, amistad comercial con América. Pero hay una cosa que les voy a mandar a investigar, así que anoten. ¿Qué fue la crisis de los misiles? ¿Qué fue la crisis de los misiles? Y vamos a hablar en vivo sobre esta clase. ¿Qué fue la crisis de los misiles?
que fue la crisis de los misiles. Ahora sí, vamos al taller. Establece una secuencia de los distintos momentos de la revolución